Bueno, buenas tardes. Para vosotros es buenas tardes, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, para mí es buenas noches. Así que buenas tardes o buenas noches o buenos días por si alguien ve esta grabación en diferido en algún momento de su vida. Bueno, ya sabéis, estamos curso de aprendizaje basado en retos. Yo soy Juan, segunda sesión. Voy a empezar compartiendo pantalla porque hoy tenemos, no sé si llegaremos a las 2 horas, pero desde luego 1 hora y bastante de trabajo intenso y de bastante trabajo en equipos, que no sé si cómo nos va a cuadrar porque veo, bueno, ya va entrando más gente ahora sí. Así que comparto pantalla un segundito con la presentación de este segundo día. Bueno, antes de eso, tenéis, bueno, me consta que ya estáis todos enrolados en los cursos o dados de alta, no sé cómo lo decís allí, estáis dados de alta en el curso. Si entráis en el curso, en la zona de archivos tenéis la presentación y el entregable del día 1 y tendréis la presentación y el entregable del día 2 cuando termine la sesión, ¿de acuerdo? Recuerdo, las sesiones las iré subiendo, o sea, las presentaciones, digamos, las iré subiendo en PDF para que las podáis consultar, pero la idea, vamos, todos los entregables los voy a ir subiendo en PPT, en PowerPoint, de manera que los podáis usar, retocar o trabajar o utilizar con vuestros alumnos, vuestras alumnas cuando trabajéis en retos o en otros modelos que queráis trabajar y os parezca que las plantillas os pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Hemos abierto, está también habilitado un foro de resolución de dudas. Si alguien quiere comentar cosas del curso, preguntar, compartir una buena práctica, un enlace que ha encontrado, hacer una pregunta, no sé, quejarse, dar las gracias, bueno, lo que os apetezca, el foro de dudas y de consultas está abierto también, ¿de acuerdo? Entonces yo iré colgando las cosas allí. También tenéis en el esquema del curso una imagen que ya visteis el otro día del esquema, de lo que vamos a ir viendo día a día, para que también os hagáis un poco de foto de composición de lugar de lo que vamos a ir viendo. Y poco más que contaros en relación a esto. Entonces, como le voy a dedicar unos segunditos a repasar, casi que voy a abrir la presentación. Un segundo, que yo vea. Sesión 2, presentación. Entregable 2, vale. Y ahora me voy a ir aquí y es sesión 2, aquí. Vale. Entonces, os comparto pantalla y arrancamos. Venga, voy a compartir pantalla completa y así aquí puedo estar más tranquilo y voy pasando de una a otra sin problemas. Bien. Entonces, arrancamos hoy nuestro segundo día de aprendizaje basado en retos. Recordéis que el otro día, el día 1, que fue tal que antes de ayer, que me parece que fue hace un mes, pero fue antes de ayer, digo porque es que he tenido 2 viajes entre medias, una cosa de familia, he estado en un congreso, entonces tengo la sensación de que ha pasado un mes y medio desde que nos vimos, pero nos vimos antes de ayer y estuvimos en esta primera fase del aprendizaje basado en retos que llamamos comprenderse. Y en esa fase de comprenderse vimos, recordáis, y para los que llegáis así un poco de nuevas, vimos como 4 o 5 cosas clave. Una, la triada cooperativa. Recordáis que era estas 3 preguntas que me puedo hacer para discernir o para evaluar si una actividad de grupo que planteo a mis alumnos, a mi alumnado, tiene visos de ir a ser realmente cooperativa colaborativa, ¿no? Y eran las 3 preguntas estas de todos deben participar, se necesitan entre ellos y puedo comprobar que han estado haciendo lo que yo he hecho que hicieran, ¿no? Yo decía, bueno, primera idea, pongamos esto como como una especie de herramienta permanente de evaluación de las dinámicas que planteo en el aula con mis alumnos cuando quiero que participen realmente. Y luego os decía que el aprendizaje basado en retos como metodología activa necesitaba de una serie de competencias y de habilidades y de destrezas iniciales en nuestros alumnos. Y dijimos 3. La interdependencia positiva, que es plantear que el alumno entiende que su objetivo no está cumplido si no se cumple el objetivo del grupo.
La segunda es la responsabilidad individual, es decir, que el alumno entienda que hay hitos individuales que tiene que trabajar y que tiene que cumplir dentro del trabajo en equipo. Y la tercera es enseñar a los alumnos a ayudar a otros, la tutorización entre iguales. ¿Bien? Y luego recordáis que hicimos o trabajamos el diseño de la pregunta del reto. Bien, que recordáis que era en el cómo más un verbo, una problemática, más un objetivo, más un destinatario, ¿no? Y entonces nos salían frases como cómo podemos mejorar la sostenibilidad de nuestra universidad para que sea un espacio más amigable y más orientada a la educación para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? O cómo podemos mejorar. Bueno, entonces yo os daba 4 o 5 ideas sobre temas que preocupan a la universidad para que plantearais un reto de cara a trabajar durante esta semana y media a 2 semanas que vamos a estar juntos, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí nos quedamos en plantear el reto. Me consta que hay un grupo o dos que lo tienen ya hecho porque me lo dijeron, aunque no hemos subido nada porque todavía no están las tareas puestas, que estas las pondré hoy o mañana, pero sí me apetecía dedicarle ahora 5 minutos a 7 minutos a que os fuerais a los grupos y le dedicarais un tiempo a repasar bien el entregable y dejarlo pulido, ¿de acuerdo? Por un lado. Y luego, por otro lado, si a vuestro grupo llega alguien nuevo, pues que le contéis brevemente por qué habéis llegado a ese entregable y qué es lo que se ha hecho en él. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente y es lo que vamos a hacer de aquí al resto del curso. Como teníamos 7 equipos el martes, yo voy a crear 7 salas, pero os voy a dar la posibilidad de que os unáis a las salas de manera voluntaria, o sea, de manera directa vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando le deis a aceptar la entrada en las salas de pequeño grupo, no os va a mandar una sala, sino que os va a sacar el listado de las 7 salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6 y sala 7. Lo que tenéis que hacer es pulsar sobre el número de sala en la que estabais trabajando el otro día. Si alguien está entrando en pánico porque no se acuerda de la sala, no hay problema porque yo las tengo apuntadas, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, que no hay problema con eso. Os quedáis esperando y yo a medida que vaya viendo que no entráis, os iré mandando a la sala que os corresponde, ¿de acuerdo? Eh, hay 2 temas aquí cuando hacemos este trabajo en equipo permanente con los mismos equipos y tiene 2 problemas. Uno, que cabe la posibilidad de que en algún grupo de repente haya una sola persona, ¿vale? Entonces, si hay una sola persona, pues os mandaré a otro grupo o os dejaré ahí y os mandaré a alguien que os haga compañía, por lo menos para que seáis una pareja trabajando. Primera problemática. Y la segunda problemática posible es que llegue alguien de nuevas, que no estuvo el otro día. No hay problema, porque le mandamos a uno de los grupos y en ese grupo os pido por favor que la acojáis con todo vuestro cariño, que sé que es mucho, y con todo vuestro saber pedagógico, que sé que es, iba a decir más todavía, pero bueno, no, será por lo menos igual que vuestro cariño y le expliquéis brevemente qué es lo que hemos hecho y ya seguimos todo el día de hoy trabajando juntos. ¿De acuerdo? Necesito que alguien haga así. ¿Me habéis oído? ¿Me habéis entendido? ¿Sí? Vale, pues entonces, gracias Mariana, gracias Fabián. Entonces, voy a dejar de compartir y os voy a crear las salas, ¿de acuerdo? Con la idea de que vayáis a la sala en la que estabais el otro día. Si alguien no recuerda su sala, lo dicho, quedáis a la espera ahí tranquilos y yo os voy enviando. Si alguien no tenía sala el otro día porque no vino, o hubo una persona que se salió antes porque tenía muchos problemas de conexión, se quedó sin batería, no sé qué, bueno, pues no hay problema porque yo os mando a una sala nueva para trabajar. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a las salas de pequeño grupo. Pues dejadme un momentito que voy a crear las 7 y voy a permitir que os seleccionéis vosotros mismos la sala. Pues lo voy a crear y nos vamos a ir ahora. Bueno, nos vamos a ir ahora 7 minutos porque aunque con 5 vais a tener bastante, voy a tardar un par de minutos en organizar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, vais a ver 7 salas. Por favor, os metéis en la sala que mejor os cuadre. ¿Entendido? Vale, pues esto ya está. Vamos allá. Os habrá aparecido ya las salas, os vais yendo a las salas que os correspondían. Yo de todas maneras voy a ir también mandando salas. Ya veo que Ariana
se va metiendo en su sala. Mariana, su sala, fantástico. Jolín, da gusto. Fenomenal. Stalin, ¿estabas tú en la sala 7, seguro? Ah, sí, 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 estabas tú en la sala 7, sí, sí, sí. Juan, Sí, buenas tardes. muy buenas. Una cosita, Juan, los tiempos son muy breves, ¿eh? Es que en Ya, ya, grupos de bueno, 5 personas que sí, tengamos que debatir sobre eso y nos da solo cuando ya nos damos cuenta, pues nos falta menos de 2 minutos. Es que no nos sí, da no tiempo. te preocupes. Hoy va a cambiar eso radicalmente y vais a Vale. tener tiempo, vais a tener tiempo. Hoy vais a tener tiempo. O mi Pero grupo somos muy lentas, o no sé, no, pero no, 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 todavía no, no, estamos no, como no. ahí. Bueno, ¿y por qué no No, este? ¿Por qué no otro? No sé qué. Y ya sale. Faltan 20 segundos. Y digo, bueno, pues sí, nada. pero hoy vais a tener tiempo, ¿eh? De sobra Vale. para trabajar, ya lo veréis. Ok. Pero aprovecha esta intervención de Inmaculada para decir que eh, esto es un mal curso de aprendizaje basado en retos, ¿vale? ¿Y por qué es un mal curso? Porque no os doy tiempo para pensar ni reflexionar, ¿vale? Entonces, cuando queréis hacer un trabajo con los alumnos, no le podéis pedir que decidan qué reto quieren hacer en 4 minutos, ni que intenten cohesionar al equipo en 8 minutos, como os dejé yo el otro día, ¿vale? Pero es verdad que hoy voy a explicar bastantes cosas, luego os voy a explicar el entregable y os voy a dar tiempo largo para que trabajéis juntos, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos tenemos los grupos conformados. Los que habéis llegado un poco más de nuevas que no estuvisteis el otro día, no os preocupéis porque ahora simplemente con que hayáis aterrizado en un grupo me vale y luego ya atendéis ahora en esta parte que voy a explicar, que es nueva para todos y luego cuando arranquemos con el segundo entregable, con el entregable de hoy, pues ya os da tiempo a ir a vuestro equipo y que os cuenten lo que lo que hicieron ayer y que cerréis el entregable uno y cerréis el entregable 2 y vais a tener tiempo hoy, yo creo que tranquilos, ¿vale? Entonces, con calma. Lo que sí es muy importante es, por favor, que os expliquen bien cómo creábamos la pregunta del reto, ¿vale? Cómo creábamos la pregunta del reto. Porque recordáis que decíamos, bueno, cuando creamos la pregunta del reto, de hecho, con vuestro permiso, casi que voy a volver sobre la presentación del otro día, un segundito nada más. Voy a compartir pantalla. Juan, disculpe, en el grupo nuestro nos faltan 3 compañeros. Ya, lo he visto, lo he visto. Entonces, quizá lo que vamos a hacer es cuando vayamos a hacer el trabajo, si no están, con permiso y con cariño, una de las personas nuevas que hayan llegado, que lo he metido en otro grupo, os lo voy a pasar, ¿vale? Para que seáis por lo menos 3 personas Gracias. ahí reflexionando. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Lo vi, pero estaba esperando porque como al principio me pareció que erais 3 y no sé si es que alguien se ha caído o se ha salido y bueno, entonces cuando vayamos a arrancar con el próximo trabajo en grupos, lo vemos y si no hacemos un pequeño cambio ahí sobre la marcha, ¿vale? Ok, pues entonces os comparto pantalla un segundito con la presentación del otro día que ay, perdón. No voy a ir nada más que a la parte de cómo se creaba la pregunta del reto para poder arrancar desde ahí, ¿vale? Y esta no es, pues aquí es imposible que la encuentre, que está aquí, vale. Pues un segundo que voy a ir a la transparencia que correspondía. Ya está. Y ahora me voy a Zoom y ahora os comparto pantalla. Y ahora os comparto aquí y ahora pues ya la veis. ¿Vale? Entonces, del otro día, simplemente para poder arrancar hoy, me quedo con esta transparencia, que era cómo definimos la pregunta de un reto. ¿Vale? ¿Cómo definimos la pregunta de un reto? Y usamos como una fórmula matemática, ¿bien? O como una forma gramatical para los que seáis más de lengua. Entonces era cómo más un verbo, el la y una necesidad, un problema que hemos detectado, de y unos destinatarios para y el objetivo. ¿Cómo podemos diseñar un nuevo algoritmo matemático para que, mira, veía el otro día en las noticias de vuestra universidad una chica que se acaba de graduar con un software que leía el lenguaje de signos, creo, algo así, me pareció leer, en noticias de vuestra universidad, una alumna de computación o de informática y tal. Pues su reto podría haber sido cómo podemos diseñar un software nuevo
que ayude a las personas con sordomudas a entender o a las personas, mejor dicho, a las personas que leen y hablan un lenguaje, digamos, hablado y escrito, entender o ser capaces de traducir a través de la informática el lenguaje de signos. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces la gente se pone a darle vueltas, ¿de acuerdo? Y acaban solucionando el reto, ¿no? Entonces esta sería la fórmula de cómo diseñamos un reto, ¿vale? Insisto que estas presentaciones las tenéis en la plataforma, en la zona de archivos del curso, y me consta además que os han compartido una carpeta que además vamos a enganchar dentro de los materiales del curso con las grabaciones de los diferentes días. Así que las podéis ir viendo. A mí me podéis ver a velocidad 1x y, perdón, 1,5x. No sé si hacéis eso allí con los WhatsApp. Ahora todos los jóvenes aquí ven los mensajes de audio a 1,5 o a 2x. Y entonces ves a los alumnos escuchar sus mensajes y es hola, en vez de hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes. Y andan todos locos con esto y digo, joder, si ya atendían poco, ahora ya si encima lo oyen a 1,5 a 2 veces la velocidad, bueno, se van a volver todos tarumba aquí. Pero bueno, a lo que voy, que esto no es objeto de este curso, la fórmula para diseñar un reto, ¿de acuerdo? Y esto es sobre todo con lo que os tenéis que quedar para poder seguir avanzando. Entonces, dicho esto, dejo de compartir pantalla y entro en la presentación de hoy, ¿vale? Entonces, la presentación de hoy, y ya estábamos antes en ella, ¿eh? Un momento. Esta la voy a cerrar para que no me esté molestando todo el rato. Y aquí os comparto pantalla. Vale, y entramos en la presentación de hoy, en la que estábamos ya. Pues ya hemos estado viendo el repaso. Esta es digamos, la idea general del curso. Estamos en la sesión 2, en la que vamos a ver todo lo que tiene, que tiene que ver con la investigación. Tiene que ver con comprender bien el problema que se nos plantea, ¿vale? Aquí es donde vamos a enganchar también con toda la parte más curricular que queráis introducir de vuestros contenidos o de la materia o de las materias que se integren en el reto de manera, digamos, más explícita. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver las razones de por qué hacemos ABR y luego qué aspectos tiene esto de comprender el problema, de comprender el reto, que tiene que ver con investigar, tiene que ver con analizar lo histórico, las tendencias, el alumnado o el destinatario final al que va dirigido, el contexto, el léxico común, tiene que ver con estas cosas. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, antes de eso, me apetecía plantearos alguna reflexión de por qué hacemos aprendizaje basado en retos. Bueno, es que se le ha ocurrido a la universidad y nos toca hacerlo. Hombre, esta es una parte, desde luego, importante, porque la universidad es la que manda, pero tiene una razón de ser. Y además me parece que tiene una razón de ser muy profunda, desde el punto de vista educativo y pedagógico, y desde el punto de vista más profundo del ser, de lo que tiene que ser una educación de verdad de calidad que genere una huella profunda en nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ¿por qué la hacemos? Pues mirar, esta es una transparencia que me encanta y que pongo mucho, y esta es una de las principales razones por las que hacemos ABR. Fijaros, este es el patrón de atención de un alumno en una clase expositiva de 60 minutos. Conclusiones de esto. Si hablas más de 15 minutos, tus alumnos no te están atendiendo. No, no, sí, que están en clase, que me miran, que me miran. Digo, sí, que te miran, pero que no se enteran. Entonces, primera idea importante del curso, el patrón de atención de una clase expositiva pura, de estar soltando el rollo de 60 minutos. Más allá de los 15, diría yo, como mucho de los 20, los alumnos desconectan. La pregunta entonces es, anda, entonces ¿no puedo hablar más de 20 minutos en una sesión? Digo, no, yo no estoy diciendo que no hagas eso. Lo que te estoy diciendo es que a partir del minuto 15 de estar exponiendo, el alumno pierde la atención. ¿Qué tendré que hacer? Pues cada 15 minutos parar y volver a captar su atención. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con una dinámica de cooperativo, con una participación, con una pregunta lanzada, con un trabajo en parejas, con lo que queráis. Pero los alumnos a los 15 minutos pierden la atención. ¿Vale? Bien, si sabemos esto, entonces deberíamos pensar, ostras, igual necesitamos generar un poco más de actividad en nuestros alumnos para que no pierdan la atención, para que no se nos duerman en clase.
Pero además de esto, sabemos esto otro, que es lo que llamamos el cono de Dale. El cono de Dale lo que viene a decir este buen hombre, el bueno de Edgar, lo que dijo es, sobre todo esta parte de la izquierda me interesa, que normalmente al cabo de 2 semanas tendemos a recordar el 50% de lo que oímos y vemos. Es decir, de lo que estáis viendo ahora, en 2 semanas os vais a acordar del 50%. Por eso mi obsesión que en las formaciones tengáis tiempo, aunque Inma se queje con toda la razón del mundo, pero tengáis tiempo de trabajar vosotros, de hacer cosas. Porque si vais a la última línea a la izquierda, dice, en realidad el alumno tiende a recordar el 90% de lo que dice y hace. Es decir, que vuestras clases, si queréis que realmente sean significativas para vuestros alumnos, deberían ser capaces de mezclar la parte de oímos y vemos, porque obviamente necesitamos decirles cosas a los alumnos, porque por desgracia, bueno, por suerte para nuestra nómina final de mes, pero por desgracia para ellos, no aprenden por ciencia infusa. Entonces necesitamos contarles cosas a los alumnos, pero hay que mezclar el oyen y ven con el dicen y hacen. Porque eso es lo que va a generar realmente un aprendizaje significativo para ellos. ¿De acuerdo? Un aprendizaje que se basa solo en el oyen y ven es un aprendizaje que se olvida. ¿Vale? Por mucho que le pidamos que lo vomiten de nuevo en un examen. Si no lo han dicho y hecho, no va a quedar, digamos, no va a generar una impronta en su cerebro. Vale, entonces tenemos que el patrón de atención es el que es cuando estoy en una clase expositiva, que además sabemos que necesitamos diseñar estructuras de aprendizaje, secuencias didácticas en las que los alumnos digan y hagan, pero es que además viene un tipo que se llama Bloom y nos dice, ojo, que hay una escala, ¿no? Una taxonomía, que es la taxonomía de Bloom, que dice, oye, si queremos que nuestros alumnos sean capaces de analizar, de evaluar y de crear, necesitamos antes que recuerden, comprendan y apliquen. Es decir, Bloom nos dice que si queremos que un alumno analice, evalúe y cree, tiene que haber pasado antes, en relación al conocimiento que queremos que analice, que evalúe y sobre el que queremos que cree, tiene que haber pasado por el recordar, comprender y aplicar. Es decir, no podemos empezar a hacer el decimos y hacemos en crea algo, sino que tenemos que empezar en el recuerda algo, luego en el compréndelo, luego en el aplícalo y luego ya analiza, evalúa y crea. ¿Bien? Y esto es importantísimo y os invito también a que hagáis otro ejercicio de autoevaluación, además del de la triada cooperativa, y es que penséis las actividades que les planteáis a vuestros alumnos, en qué ámbito están de estos. ¿Están en el recuerda y conoce, en el comprende, en el aplica, en el analiza, en el evalúa o en el crea? Y no está mal estar en unos o en otros. Lo que está mal es estar solo en algunos. ¿Vale? Pero tenedlo en cuenta. Bien, para mí esta es una, digamos, son 3 razones por las que debemos hacer aprendizaje basado en retos. Pero sobre todo, para mí, y es una cosa que hablábamos el otro día, pero que voy a incidir hoy, por un tema de coherencia educativa con nuestro modelo de persona. Entonces, y aquí voy a hacer esta reflexión, que es, ¿cuál es tu modelo de persona? ¿Cómo te gustaría que fueran tus alumnos? Si lo sabéis y lo manejáis, ¿cuál es el modelo de persona de la UTPL? O si queréis explicarlo de otra manera o pensarlo de otra manera, una reflexión que a mí me parece que deberíais hacer como docentes es, ¿cuál es tu encargo como educador o como educadora? O sea, la universidad, ¿por qué te paga? Bien o mal, ¿eh? Seguro que, bueno, no sé cómo pagarán en Ecuador. Aquí los sueldos de los profesores universitarios son paupérrimos. Pero bueno, ¿por qué os pagan en la universidad? ¿Cuál es vuestro encargo? Y me gustaría que lo pensarais un poco. De hecho, os voy a dar unos momentitos para pensarlo y luego vamos a ir a los grupos a comentarlo brevemente. Pero, ¿para qué os levantáis? ¿Por qué os levantáis cada mañana? Entonces, claro, si vuestro encargo, si entendéis que vuestro encargo como profesores de universidad es que vuestros alumnos sean capaces de repetir, pues yo qué sé, la constitución del Ecuador, desde el artículo 1 hasta el que sea, y nada más, y eso es todo lo que tenéis que hacer con vuestros alumnos, entonces os diría, no hace falta que hagáis aprendizaje basado en retos. No, no lo necesitáis. Pero si de repente pensáis que además de conocer la Constitución y toda la legislación del Ecuador,
queréis personas que sean capaces de trabajar en equipo o de responder creativamente a las problemáticas que les aparezcan en su vida profesional o personal, o que tengan sentido crítico, o que o que sean capaces de entender sus límites y sus frustraciones, entonces necesitamos hacer esto, ¿vale? Entonces, os voy a mandar a los grupos otra vez y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar brevemente cuál es vuestro modelo de persona. ¿Cómo os gustaría que fuera un alumno que sale de la UTPL y cuál creéis vosotros que es vuestro encargo como educadores? ¿De acuerdo? Os voy a pedir que vayamos a los grupos, voy a dejar de compartir y vamos a hacer lo siguiente. Atendiendo a lo que me preguntaba Fabián, voy a quizá alguien de alguno de los grupos, alguien de los que habéis llegado hoy nuevos, quizá os pase al grupo de Fabián, ¿vale? Os pido perdón a los que habéis llegado de nuevas, pero como habéis estado poquito tiempo con el otro, todavía no les habéis cogido cariño, no os importa, y os mando con Fabián, que os va a cuidar y además que sabe más que yo de aprendizaje basado en retos, que yo no sé por qué está en este curso. Así que os va a ayudar muchísimo más probablemente de lo que os puedo ayudar yo. Entonces, os mando para allá a las salas de pequeños grupos, ¿vale? Y vamos a darnos unos minutitos para pensar en esto, para pensar en cuál creo yo que es mi encargo como educador, educadora, y cuáles creo que deberían ser las características o competencias que deberían alumbrar a un alumno que sale de la UTPL. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Esta no era la vez que ibais a tener tiempo para hablar, ¿eh? Luego sí va a haber más tiempo. Este era el rato de solamente de poner un poquito en común, nada más. Pero es que no me dan las horas, no me dan. Pero luego sí, luego os prometo que voy a tener tiempo para hacerlo bien. Eh, pero bueno, entonces, básicamente os diría, ¿por qué hacemos lo que hacemos como educadores? Pues por eso que habéis estado hablando ahora. Entiendo que porque queréis personas responsables, porque queréis personas que sean capaces de transformar el mundo, porque vuestro encargo como educadores es formar a seres humanos, no es solo formar a grandes profesionales. Entonces, por esa razón, simplemente por esa razón, o sea, yo creo que ya estáis obligados a trabajar, no con el aprendizaje basado en retos, que no es obligatorio, pero sí con metodologías que hagan que vuestros alumnos digan y hagan y se sientan partícipes. ¿Qué punto le añade el aprendizaje basado en retos? Pues sigo con la presentación en la que estábamos. ¿La estáis viendo? Decidme así, Ruth, ¿la estás viendo? Es que es a quien tengo aquí delante. Decidme si la veis bien. ¿La veis? Sí, se ve. Ok, Sí se ok, ve. gracias. Vale, gracias. Vale, entonces, esta es por la razón por la que yo creo que hay que usar las metodologías activas. Pero ya si os queréis poner más y ya nos vamos al aprendizaje basado en retos propiamente dicho, digo, ostras, es que el aprendizaje basado en retos incide de manera directa en todas estas cosas que tenéis aquí. Para mí, en la primera, que es la gran clave, yo creo, de lo que deberíamos pretender con nuestros alumnos, que son personas autónomas y capaces de autorregularse. Para mí, yo muchas veces pienso en mis hijos, ¿no? Cuando hablo de estas cosas, digo, ¿qué me gustaría que fueran mis hijos? Digo, chico, capaces de autorregularse y que sean autónomos en su vida. Porque ser autónomo es muchas cosas, es capaz de tomar decisiones, es tener iniciativa, es un montón de cosas, ¿no? Pero es que además el trabajo, el aprendizaje basado en retos, necesariamente va a obligarnos a trabajar en equipo, a trabajar la creatividad, la toma de decisiones, la empatía, la asertividad, las habilidades de comunicación, la iniciativa, que no necesariamente el liderazgo, pero sí la iniciativa. Luego, en el modelo en el que queremos hacerlo desde la UTPL, en el que lo que queremos es identificar problemáticas o retos que nos proponen empresas o contextos cercanos, pues el compromiso y la implicación. Y luego el entender los límites y la frustración, porque habrá cosas que nos salgan, porque no se puede conseguir todo, porque hay unos presupuestos limitados, porque hay que buscar cosas que sean viables. Entonces, al final, pues todo esto se trabaja ahí, ¿no? Y esto me parece que es muy potente. Pero es que si sigo ahondando, además, el aprendizaje basado en retos me permite trabajar desde un aprendizaje muy vivencial y muy experiencial. Y el aprendizaje vivencial es el que realmente encaja en vuestros alumnos, ¿no? El que realmente deja esa impronta que vosotros queréis, ¿no? Y yo pongo muchas veces un ejemplo, ¿no?
Yo el 90% de lo que sé de geografía en mi vida lo sé porque he viajado, no porque lo aprendiera en la escuela. Diría, iba a decir un porcentaje un poco más bajo, ¿no? Pero el 80% de lo que sé de filosofía es porque tengo un amigo que le apasiona. Y tenemos discusiones sobre eso, pero no por lo que yo recuerde de Nietzsche o de Kant de mis estudios, ¿no? Entonces, al final, cuando el aprendizaje es vivencial, experiencial, es lo que deja. Y luego os permite a vosotros como docentes 3 cosas que para mí también son clave y que deberíais empezar a meter en vuestro estuche pedagógico, ¿no? Que es la interdisciplinariedad, el trabajo por ámbitos, o sea, el agrupar, el hacerles entender a los alumnos que el aprendizaje no son departamentos estancos, y la codocencia, la capacidad de estar varios profesores con un grupo trabajando en proyectos complejos, ¿no? Luego, si encima ya entre todos nos abrimos a nuestro entorno y a sus necesidades, pues entonces es que esto ya es, como decía mi socio, miel sobre hojuelas, que decimos aquí en España. Es como ya lo más de lo más, ¿no? Ya es que, entonces a mí, ¿por qué me encanta el aprendizaje basado en retos? Porque creo que es el exponente máximo de la autorregulación y la autonomía del alumno y de la implicación del alumno en los problemas de su contexto. Y esto me parece muy potente para su aprendizaje y más aún en unos alumnos, en unas alumnas que están a punto de terminar su carrera universitaria y que van a salir al mundo con un poco de suerte a transformarlo y a mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy potente. Vale, entendido por qué hacemos ABR, entonces a mí me viene, vale, pues oye, vamos a entrar en materia de lo que tocaba hoy, que era comprender. Recordáis que ayer, el otro día hablábamos del comprenderse, comprendernos nosotros como educadores, comprender lo que queremos de nuestros alumnos, aprender a desarrollar el reto. Ahora vamos a comprender, no a comprenderse, sino a comprender. Y comprender pasa por entender un montón de cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Pero para mí la primera es por preguntarnos en relación al reto qué sabemos y qué necesitamos saber, que es una primera aproximación buena para los alumnos, ¿vale? Entonces, luego vamos a ver que esta pregunta la vamos a poder volver a hacer en otro momento del reto, pero para mí es una pregunta muy clave al principio, que es, ¿qué sabemos y qué necesitamos saber? Es decir, ¿qué datos, todas estas preguntas que tenéis aquí, ¿no? ¿Qué datos tenemos que relacionan directamente o indirectamente con el reto? ¿Qué datos tenemos en la cabeza o podemos recordar? ¿Qué creemos que necesitamos saber para responder al reto? Bueno, si el reto es crear un algoritmo que solucione, pues yo que sé, que traduzca automáticamente lo que os decía, ¿no? Del lenguaje de signos al lenguaje verbal, pues hombre, necesitamos saber qué cosas creemos que necesitamos saber. Hombre, pues qué es el lenguaje de signos, qué es el lenguaje verbal, qué herramientas de traducción existen, qué es un algoritmo. Pues necesitamos saberlas. ¿Qué otros conocimientos previos que tenemos relacionan con el reto? Ah, pues mira, pues sobre esto, pues hombre, ¿qué conocimientos previos? Pues tenemos un conocimiento que es el vocabulario. Tenemos un conocimiento que es la descomposición gramatical. Tenemos un conocimiento previo que es el de los gestos. Ah, pues tenemos conocimientos previos que relacionan con este reto. ¿Y qué nos dice nuestra experiencia vital o nuestra intuición que vamos a necesitar saber? ¿Vale? Entonces, esta es una primera pregunta que ayuda a los alumnos a aproximarse al reto de una manera todavía un poco somera, un poco superficial, pero es un primer aterrizaje, ¿vale? Y este es el primer aterrizaje que os voy a pedir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora de arranque es irnos al reto. Pero antes me apetece, mirar, vamos a ir viendo que a lo largo de los temas nos vamos a ir encontrando con esta transparencia así, con la bombilla amarilla, que son consejos o ideas que creo que os pueden ser de utilidad para hacer este trabajo, el trabajo que os voy a ir planteando con los alumnos. Entonces, en este caso, pues yo os decía, perdón, un momentito, que no me deja aquí. Yo os decía que queremos plantearles a los alumnos la pregunta de qué sabemos sobre el reto y qué necesitamos saber. Y os digo, oye, pues yo, si tuviera que hacer esto con mis alumnos, me plantearía hacerlo con alguna de estas 3 técnicas, por ejemplo. Con una técnica de aprendizaje cooperativo sencilla, que es el 1-2-4. El 1-2-4, para los que no estéis ahí todavía puestos en estos temas, es una rutina, es una dinámica muy sencillita en la que yo le planteo una pregunta a los alumnos y los alumnos primero la reflexionan de manera individual, en silencio, con ellos mismos, en aprendizaje individual o en reflexión individual. Luego comentan con su compañero de al lado para contrastar y si es un problema para intentar resolver o resolver dudas.
Y una vez han terminado el trabajo en parejas, van al grupo de 4 para consensuar y entender, digamos, y que todos entiendan todo, ¿vale? Para que todos seamos capaces de solucionar el problema. Entonces, si me voy a las preguntas de qué creo que debo saber, qué sé y qué creo que debo saber, pues esto se lo puedo dejar primero a los alumnos, a cada grupo le dejo esta pregunta: ¿qué crees y qué crees que deberías saber? ¿Qué sabes, perdón, y qué crees que deberías saber? Primero respondo en individual, luego en parejas y luego consensuamos. Y eso se convierte en el entregable, ¿vale? O podríamos ir a alguna rutina de pensamiento. Por ejemplo, el veo, pienso, me pregunto. Entonces, igual podríamos plantearle a cada alumno, a cada grupo, su reto o el reto completo, si es un reto igual para todos, el reto en la pizarra y decirles, vale, en relación a ese reto, ¿qué veis? ¿Qué sabéis? Podría ser qué sé, qué pienso, qué me pregunto, ¿no? Entonces, ¿qué sé en relación a ese reto? ¿Qué pienso sobre ese reto y qué preguntas me surgen en relación a ese reto? O podríais hacer una dinámica que a mí me gusta mucho también trabajar con los alumnos, que es el antes pensaba qué, ahora pienso qué. Es una dinámica que se trabaja al principio y al final del reto, o al principio y al final del comprende. Lo podéis hacer, depende de cómo os apetezca. Entonces yo al principio les planteo el reto y les doy una hoja dividida en 2 partes. En la mitad de la hoja pone antes pensaba qué y luego en la otra pone ahora pienso qué. Y entonces les pongo el reto y les digo, ahora tenéis que rellenar la parte de antes pensaba qué. Y ponme en esa parte qué piensas tú de este reto, qué sabes, qué piensas, cómo crees que lo vas a solucionar, no sé, cosas en relación a ese reto que piensas ahora. Y te guardas la hoja. Y luego hacemos todo el comprende o hacemos todo el desarrollo del reto, volvemos a sacar la hoja y decimos, ¿y ahora qué piensas? A partir de lo que has aprendido, de lo que has investigado, de lo que has trabajado en equipo, ¿qué piensas? Y entonces ven la evolución del conocimiento y de sus habilidades. Y es una herramienta muy potente, ¿vale? Bueno, como consejos para trabajar el qué sé y qué creo que debería saber. Y esto es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, nos vamos a ir al entregable, ¿vale? Y en el entregable, bueno, aquí nos vamos a ir al entregable, que os lo voy a pasar ahora. Y en el entregable os vais a encontrar un montón de páginas, porque hoy hay bastante trabajo por delante. Por eso os decía que os voy a dejar luego tiempo largo para trabajar. Pero vamos a hacer un primer empujón y nos vamos a ir a esta parte del entregable, ¿vale? Entonces, la parte de arriba es fácil porque simplemente hay que poner el nombre del equipo y los miembros del equipo, ¿vale? Y luego, en relación al reto que os habéis planteado, quiero que escribáis aquí, dentro del equipo, en forma de lluvia de ideas, qué sabéis sobre ese reto y qué deberíamos saber, ¿de acuerdo? Y os voy a pedir primero un pequeño, voy a hacer un pequeño ejemplo. Uy, perdón. No sé si, Graciela, por ejemplo, que te tengo aquí así delante, ¿tú tienes ahí escrito el reto vuestro? ¿Lo tienes ahí a mano? Sí, ya lo veo un ratito. A ver si, y sobre ese reto yo planteo, ahora os explico esta parte y la que viene después. Ya, Si lo tienes fácil, que si no, pido ya. otro voluntario Nuestro obligatorio. reto, Sí. aplicar nuevas metodologías de enseñanza, cooperación en equipo. Vale, ¿cómo? Ponle un Ah, cómo delante. ¿Cómo ya, ¿cómo? podemos? Ah, no, perdón, la pregunta, ya la pregunta. La ¿Cómo pregunta. lograr una mayor participación de los estudiantes en las clases síncronas? Entre Perfecto. paréntesis, video colaboraciones y chat académicos y chat de tutoría para mejorar su rendimiento y alcanzar sus competencias. Ok, perfecto. Vale. En este entregable ya te digo que tenéis matrícula de honor. Está perfecto. Está perfecto. Entonces, ahora ellos, entonces, fijaros que en su grupo están trabajando con una serie de cosas. Una es el alumno, ¿vale? Otra es las metodologías activas, otra es las clases síncronas. Hay un montón de pequeños detalles en esa pregunta. Entonces, ¿Ya? claro, cuando nos preguntamos qué sabemos, tenemos que empezar a darle vueltas a qué cosas, desgranando bien la pregunta, de qué nos habla el reto. Entonces, el reto os habla de los alumnos, pues habrá que saber cómo son vuestros alumnos para poder darle respuesta a ese reto. Pero os habla de las metodologías activas. Ah, pues habrá que saber
pero se habla de participación, pues habrá que saber qué entendemos por participación. Habrá que saber qué hablamos, cuando hablamos de clases síncronas, pues qué es una clase síncrona y qué sabemos sobre la participación en las clases síncronas, ¿de acuerdo? Entonces, Bien. lo que pretendo ahora es que cuando vayamos a los pequeños grupos, rellenemos esta lógica, esta primera hoja del entregable, con, bueno, primero el nombre del grupo y los miembros, y luego qué sabemos y qué deberíamos saber, pero desgranando bien la pregunta, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa, un trabajo que tenéis que hacer con los alumnos bien, que desgranen bien la pregunta. Luego, en los siguientes aspectos del entregable de hoy, vais a ver que a esto le vamos a dedicar tiempo, pero para empezar, esta idea nada más, ¿de acuerdo? Entonces, dejo de compartir, os comparto en el chat el entregable 2, ¿vale? Un momentito, que lo tenía guardado aquí y de repente no está. Otro menú, formación, cursos, retos. Vale, entonces os lo comparto en el chat. Vale, ahí está llegando. Entonces, un momentito que todavía no llega. Ahora sí, lo tenéis ahí en el chat. Entonces, por favor, descargarlo y decirme que lo tenéis descargado, ok, y que podéis escribirlo. Ahora voy, Inma, que veo tu mano levantada. Un segundito. Decidme primero que podéis. Ok, perfecto. Entonces, este es el entregable de hoy, que lo vamos a trabajar así intensamente. Inma, antes de eso, pregunta. Sí, quería saber cuánto tiempo nos vas a dejar, porque Ah, nosotros todavía no estamos tan avanzados, no somos tan buenos estudiantes vale, como vale, Graciela y su grupo, y todavía vale. estamos como, hemos conseguido aclarar qué temática ya, que nos quedó pendiente de la del otro día, y tenemos que Ok, hacer todavía la pregunta, y este entregable va, o sea, esta que nos estás pidiendo ahora es como, va aún más allá, ya tienes que tener la pregunta. Entonces, si nos vas a por dar eso. 2 minutos, no avanzamos. Vale, pues entonces, a petición del público, ¿no? Os voy a dejar 15 minutos, ¿vale? 15 minutos. Entonces, pero voy a hacer una cosa entonces, porque puede haber gente que ya haya avanzado, entonces voy a hacer una cosa y voy a explicar la siguiente parte del entregable, ¿de acuerdo? Voy a explicar la siguiente parte del entregable y así quien quiera puede seguir avanzando. Entonces, dejadme un momentito que comparto otra vez pantalla. Plus, plus, esto fuera. Vale. Ahora os explico esto. Ahora os explico esto. Vale. La siguiente parte del entregable de lo que nos va a hablar es de comprender bien el reto. ¿Vale? No ya pensar qué sabemos y qué deberíamos saber, sino vamos a ir al conocimiento. ¿Qué hay? ¿Qué sabemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué investigamos? ¿Vale? Y entonces vamos a aprender qué sabemos que ha pasado, es decir, el histórico de nuestro reto, qué sabemos que está pasando, es decir, buenas y malas prácticas en relación a nuestro reto, y hacia dónde van, cuáles son las tendencias en relación a nuestro reto. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a trabajar después. Entonces, para los que ya habéis avanzado y en estos 15 minutos ya podéis empezar a avanzar, luego voy a explicar esto en detalle, ¿eh? Simplemente lo que vamos a intentar es trabajar esta primera parte, que es el histórico. Y entonces, ahora os explico cómo lo trabajamos esto. Yo me voy al reto que me decía Graciela, cómo podemos mejorar la participación de nuestros alumnos, pam, 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 ¿vale? Entonces digo, vale, pues ¿qué conceptos hay en ese reto? Pues está el concepto alumno, el concepto participación, participación de los alumnos, el concepto metodologías activas, el concepto clases síncronas motivadoras, ¿no? Hay una serie de conceptos ahí. Pues de cada uno de estos conceptos, por ejemplo, de participación de los alumnos, pues voy a ver qué se ha hecho a lo largo de la historia. Entonces, en el hito 1, pues, no sé, pues la escuela nueva. ¿Y qué fecha? Pues en el 1930 y tantos. ¿Y qué hacía esta gente para que participaran los alumnos? Pues los sacaba de paseo y no sé qué, vale. Y otro hito, pues mira, está los MOOC de Harvard. ¿Y esto cuándo? Pues en los años 2000. ¿Y qué hacían? Pues creaban talleres de participación y reflexión compartida entre los alumnos online para que aprendieran juntos en talleres. Ah, pues venga, pues ya está. ¿Vale? Entonces, vamos a coger cada uno de los conceptos que nos salgan, 1, 2, 3, 4, los que sean, y vamos a intentar investigar sobre esos conceptos qué ha pasado a lo largo de la historia. ¿De acuerdo?
Puede ser que de un concepto, del concepto participación de alumnos, me salgan 5 hitos. Y puede ser que del concepto metodologías activas me salga 1. Vale, pues ya está, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y una cosa importante de las transparencias estas, os vais a encontrar solo una. O sea, ¿en qué sabemos que ha pasado? Hay una, pero las podéis duplicar. Si os salen en vez de 2 conceptos 4, pues la duplicáis. Si salen 5, pues la triplicáis, ¿vale? Y añadís las transparencias que necesitéis. ¿De acuerdo? Entonces, investigamos el histórico de qué se ha hecho en relación a los conceptos que relacionan con vuestro reto. ¿Sí? Vale. Entonces, os voy a dar 15 minutos. Un momentito que voy a salir de aquí. Os voy a dar 15 minutos de manera que podáis, los grupos que estáis un poquito más retrasados, que no está mal estar retrasado, no os preocupéis, está fantástico, quiere decir que necesitáis más tiempo para reflexionar o que estáis reflexionando más, que también es bueno. Termináis de definir el reto y arrancáis con la parte esta de qué sé y qué creo que debería saber. Los que ya habéis avanzado, pues le dais al qué sé que debería saber y entráis en la parte histórica si podéis. ¿De acuerdo? Y recuerdo que esta parte histórica podéis duplicar las slides tantas como necesitéis. ¿Visto hasta aquí? Venga, pues 15 minutos de trabajo. Un momentito. Bueno. Vamos avanzando, vamos avanzando. Inma, ¿tenéis reto ya? Ya estaba esperando esa pregunta. Sí, tenemos reto, ya vamos por el de esta semana. Vamos avanzando, sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Vale. O sea, entended que lo que os decía, o sea, que vamos a hacer en 5 sesiones de 2 horas con mi explicación y de todo, un trabajo que querríamos que los alumnos hicieran en un equipo durante un tiempo largo. Entonces, también entended el nivel de exigencia que os estoy pidiendo. O sea, no os estoy pidiendo que rellenéis las cosas como locos, ni que esté todo en un nivel de detalle brutal, sino simplemente que vayáis viviendo en vuestras propias carnes y como equipo ese proceso que queremos que vivan los alumnos con el aprendizaje basado en retos. ¿De acuerdo? Vale, pues permitidme que termine con la exposición de hoy y así os dejo otro ratito largo para terminar de cerrar el entregable. Entonces, básicamente, la otra parte que os quería contar y que os he avanzado un poquito antes, perdóname un segundo, porque hay veces que me deja entrar y hay veces que no me deja. Vale, entonces, básicamente nos habíamos quedado en esta parte del entregable, en esta idea, ¿no? De decirle, vale, cuando los alumnos arranquen un reto, necesitamos que se planteen en algún momento, a ser posible al inicio, qué es lo que saben en relación a ese reto y qué creen que deberían saber, ¿bien? Para que ellos empiecen a trabajar de manera autónoma esas preguntas y esos cuestionamientos que necesitamos que investiguen, ¿de acuerdo? Vale. Una vez tenemos esto, seguimos con el comprender y entramos, de hecho, de manera más estructurada, ¿no? A mí hay 2 palabras que me parecen muy importantes cuando hablamos de investigar y cuando hablamos de conocer, ¿no? Que es, bueno, primero esta frase que es de un cocinero que se llama Ferran Adrià, que es uno de los cocineros mejores del mundo durante muchos años. Yo tuve la suerte de trabajar con él casi 3 años y él decía que solo puedes tener libertad para crear si comprendes realmente aquello sobre lo que quieres crear. Entonces le decía, tenemos que ordenarnos y comprender para tener libertad para crear. Y me gustaría que lo entendierais esa perspectiva, ¿no? De si no comprendo muy bien aquello sobre lo que quiero crear, es imposible que cree, porque no puedo hacer nada que sea realmente distinto y realmente innovador y realmente transformador. Primero necesito comprender muy bien eso que hago. Eso es sobre lo que quiero hacer, perdón. Y luego la otra es la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a documentar para que, digamos, las cosas queden almacenadas y a partir del almacenaje que hago de las cosas, los alumnos puedan seguir reflexionando y mejorando. Entonces, aquí os diría, yo os invitaría a que cuando arranquéis un aprendizaje basado en retos, uno de los trabajos que hagáis o que hagan los grupos al principio de todo es decidir cómo van a documentar. Pues vamos a tener una carpeta compartida en la nube. Bueno, esto ya os lo dije, ¿no? Vamos a tener una nomenclatura concreta de los archivos para que los alumnos
se acostumbren a documentar las cosas. El próximo día que vamos a hablar de ideación y tal, os contaré también alguna herramienta de gestión de proyectos. Y entonces comprender, cuando nos centramos ya de lleno en qué es comprender algo, a mí me gusta hablar de estos 3 aspectos, que básicamente es pasado, presente y futuro. Entonces, entender el pasado es comprender los hitos que nos han traído hasta aquí, ¿vale? Entonces, pues si hablamos del uso de metodologías activas, ¿qué nos ha traído hasta las metodologías activas? Pues una época más tradicional, nos ha traído también la llegada de la tecnología, nos ha traído también aquí pues el pensamiento de pedagogos y pedagogas importantes, nos ha traído aquí también estudios que hablan de que los alumnos están desmotivados o aburridos, nos ha traído la misión de la universidad, nos han traído hasta aquí, nos han traído algunas cosas, ¿vale? Claro, si además de eso queremos saber qué nos ha traído hasta aquí como universidad, pues podríamos investigar un poco sobre cómo ha sido, ¿verdad? Porque joder, muchas veces cuando nos quejamos de nuestras instituciones, ¿no? Es que en la universidad hacemos tal o hacemos cual. Si comprendiéramos el histórico de la universidad, muchas de esas cosas que pasan y no nos gustan tienen una explicación. Bueno, muchas no, yo diría todas. Entonces, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues primero éramos una universidad como eran todas las universidades, más transmisiva, más... Luego además empezamos a crecer mucho. Luego decidimos ir al online. Entonces, claro, había poco expertise en el online. Luego el online creció mucho y no había buenas prácticas a nivel nacional o internacional porque nadie lo hacía. Entonces, bueno, entender todo ese histórico que nos ha traído hasta aquí es muy importante para los alumnos, porque además da mucha tranquilidad, porque está el porqué de las cosas. El porqué de las cosas siempre está en nuestro pasado. Vale, una vez entendemos el pasado, entonces hay que entender el presente. ¿Qué se está haciendo ahora en relación a esto? Metodologías activas en las clases online. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en otras universidades de la competencia? ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? ¿Qué dicen los estudios que está funcionando bien? ¿Qué malas prácticas conocemos o podemos investigar en la red o que nos digan, oye, esto no lo hagas ni de broma que te vas a pegar un buen zurriagazo? Entonces, conocer las buenas y malas prácticas de la actualidad. Y eso tiene que ver con conocer nuestro contexto también. Y luego, manejar las tendencias. ¿Hacia dónde van las investigaciones? ¿Qué están haciendo los proyectos más vanguardistas en relación a nuestro reto? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ayudamos o cuando invitamos a los alumnos a que entren en estos 3 aspectos, entonces cuando terminan y se van a poner a idear soluciones, que es lo que haremos en el próximo paso, que oye, idean soluciones con la capacidad de crear porque conocen el pasado, conocen el presente y conocen la vanguardia, conocen las tendencias. Y entonces a partir de ahí sí me puedo poner a pensar en ideas. No puedo parir ideas a partir de... Bueno, sí puedo parirlas, pero serán ideas que igual ya están obsoletas o que alguien las hizo y tuvo una mala experiencia o que están ya hechas y muy mejoradas. Entonces necesito conocer para poder idear, ¿de acuerdo? Y esta sería la parte de conocer, de comprender, ¿bien? Y esta es la parte de comprender que termina con una necesidad, que es la necesidad de alinearnos en torno a un vocabulario común. Y este es otro aspecto que me parece importante a trabajar con los alumnos. Que los alumnos, vamos, que entiendan que en los campos y en todos vuestros campos profesionales, sea en el que estéis, hay un vocabulario, hay un glosario de términos básicos que manejar, ¿no? Claro, en mi campo, por ejemplo, pues, que es el de las metodologías activas y el de la educación, pues no es lo mismo hablar de cooperativo que de colaborativo. No es lo mismo hablar de colaborativo que de trabajo en equipo o de trabajo en grupo. Yo no me meto mucho en esos temas porque no soy de grandes disquisiciones etimológicas, me gusta más ir a la práctica, ¿no? Pero entiendo que es importante que en algún momento haya alguien que se pare a pensar la diferencia entre aprendizaje en equipo y aprendizaje cooperativo. Porque hay diferencias etimológicas. Entonces, necesitamos que en el campo del reto los alumnos compartan un vocabulario común, aunque sea pequeño, 2, 3 palabras, 4, no hace falta más, pero que las palabras clave estén definidas de manera que todos los miembros del grupo entienden lo mismo.
lo que pongo ahí un poco así un poco más jocoso, hablan el mismo idioma, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de metodologías activas, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de clases síncronas, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de participación del alumno, hablamos de lo mismo. No, yo es que para mí participación del alumno es que al menos el 5% de la clase diga algo en el chat. No, bueno. No. Para mí participación del alumno es que el 100% de los alumnos en algún momento de la clase hayan tenido que tener una actividad concreta relacionada con el tema del día. ¿Ah? Son dos formas de entender la participación del alumno muy distintas. Si nunca nos hemos parado a discutirlo, es imposible que luego ideemos de manera correcta y de manera coherente, porque cada uno estará ideando en una dirección. ¿De acuerdo? Entonces, compartir el léxico. Entonces, en esta medida, algunos consejos. Primer consejo, cosas que pueden servirnos para comprender. Algunas ideas que me salen. La primera, visitas a las realidades del reto. Oye, voy a trabajar sobre una necesidad de una empresa, pues me voy a ver la empresa. Voy a trabajar sobre una necesidad de una parte de un ámbito social, pues me voy a visitar un barrio. No puedo visitarlo. Bueno, pues me voy a visitar una exposición, me voy a visitar un museo, me voy a visitar voy a visitar cosas, ¿no? O entrevisto a personas relevantes o expertas en relación a eso. ¿Bien? Que puede ser gente mayor, pueden ser otros compañeros, pueden ser expertos, pueden ser profesionales del tema, pueden ser, bueno, gente, pueden ser mis padres y mi familia, no lo sé, dependiendo del reto, pero busco personas expertas con las que pueda conversar y contrastar y que me ayuden a comprender, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para el tema del vocabulario, pues se puede desarrollar un glosario y luego trabajar y enseñar a buscar información. Y en eso, los que sois universitarios, sobre todo los que seáis doctores, pues tenéis experiencia más que de sobra sobre cómo se busca información en la red y cómo se discierne si la información vale la pena o no, ¿no? Y esto también hay que enseñárselo a los alumnos. Entonces, a partir de ahí, arrancamos con la otra parte del entregable que os decía, que es, primero, definir cuáles son los conceptos en torno a mi reto, pues alumno, sesión síncrona, participación, metodología activa, ¿vale? Estos son los 4 conceptos. Y en torno a esos 4 conceptos vamos a trabajar. Primero, la parte del pasado, que es qué nos dice la historia que nos ha traído aquí. La parte del presente, qué buenas y malas prácticas hay en torno a esos 4 conceptos. Y la parte del hacia dónde vamos, qué tendencias hay en torno a esos 4 conceptos. ¿Vale? 4 o 3 o 2. No, claro, no entre saquéis 16 conceptos, porque no acabamos nunca. 2, 3, 4, 5 conceptos, ¿vale? Entonces vamos a intentar trabajar el qué sabemos, los hitos que nos han traído hasta aquí. Esto a veces, el qué sabemos, nosotros, por ejemplo, con hablo no tanto de universidad como de coles, lo hemos trabajado con nuestros alumnos haciendo líneas del tiempo. Y funciona muy bien. Entonces hacemos una línea del tiempo y luego, bueno, eso es. Y hemos trabajado una línea del tiempo pues, sobre metodologías activas. Pues desde Aristóteles hasta hoy, dime los 10 hitos más importantes en torno a las metodologías activas. Pues dime, ¿vale? Aquí es muy importante pues, pensar, voy a dejar de compartir un momentito para comentaros un tema. Claro, nosotros les vamos a pedir a los alumnos que investiguen. Entonces, tenéis que pensar un poco en qué nivel de autonomía investigadora, digamos, están vuestros alumnos. Entonces, si veis a vuestros alumnos muy sueltos en esto, pues les podéis dar esta plantilla y ya está. Pero a lo mejor en vez de darle, además de darle la plantilla, les tenéis que decir, si el reto lo habéis planteado vosotros, cuáles son esos conceptos. O cuántos hitos queréis. O de qué épocas históricas queréis los hitos. O sobre las buenas prácticas, pues a lo mejor le podéis decir, oye, mira, pues yo qué sé, si estamos con un tema un tema financiero, por ejemplo, pues oye, decirle, mira, os tenéis que remitir a las leyes de pre no sé de cuántos, a las leyes tal, o me interesa que miréis qué se está haciendo en estos temas en Estados Unidos y en la Unión Europea. O, bueno, pues podéis dirigir más o menos en función del nivel de autonomía que entendáis que tienen vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Y este dirigir más o menos no tiene que ser para todo el grupo clase, puede ser para grupos concretos. Pues oye, este grupo que sé que tiene mucha autonomía le dejo, este grupo que sé que le va a costar más, le ayudo o le pauto más el trabajo de comprensión. ¿De acuerdo? Vale,
Y entonces, comparto otra vez pantalla, ya para cerrar la presentación. Entonces sería el qué sabemos que ha pasado, el qué sabemos que está pasando, buenas y malas prácticas, y el hacia dónde vamos, las tendencias. Y luego he dejado aquí una última slide, que es el léxico compartido. Entonces, simplemente es concepto 1, pues participación del alumno. Perdón, concepto 1, se queda ahí. Término, participación del alumno. Definición. En nuestro grupo entendemos participación del alumno como que al menos una vez durante las sesiones todos los alumnos han tenido alguna intervención. Vía chat, vía trabajo en pequeño grupo, vía abrir el micrófono. Vale. O al menos el 80%. ¿Vale? ¿Qué entendemos por participación del alumno? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora, y a mí se me acaba ya aquí. Entonces, hablo palabra que estaba Germania por ahí que quería preguntar algo. Buenas tardes, profesor. Sí, bueno, realmente Vale. la pregunta era porque ahora ya estábamos llenando el entregable 2 y decíamos, bueno, ¿qué sabemos y qué debemos saber respecto al tema que nosotros hemos planteado puntualmente, que es, por ejemplo, es. cómo desarrollar habilidades blandas? Eso es, Ya, exactamente. perfecto. Y el resto, esto que usted nos acaba de indicar, es igual en relación a lo que hemos propuesto. Eso es. Eso es. Lo vamos a hacer Gracias. todo en relación al reto, de manera que vosotros viváis la construcción del reto y la resolución del reto. Y yo, Gracias. si os fijáis, digamos, voy llevando en paralelo vuestra resolución del reto con consejos de lo que haría con vuestros alumnos, ¿vale? O de lo que podéis hacer con vuestros alumnos. Pero toda la resolución tiene que ver con vuestro reto, con la pregunta que os habéis planteado, ¿ok? Inma. Gracias. Vale, tengo una preguntita. En respecto al entregable, ¿no? O sea, la ¿Sí? primera página, ¿vale? Aparecía de lo que estábamos trabajando en nuestro grupo, era qué sabemos y qué deberíamos de saber, pero era un cuadro grande así general. Pero Sí. por lo que acabas de enseñar ahora, ¿qué sabemos que ha pasado? No es lo mismo que está como separado lo que tenías ahí puesto, ¿no? De concepto. Claro, No sé, puedes claro, tienes irte a la razón. otra página, Vale, a la página 4 o a la página 3, ¿no? Porque a sí. mí me aparece también una página 3 de empatía y eso no nos Empatía. ha dicho Sí, nada. yo también tenía la misma pregunta. Ahí va. Aparece, la segunda página es la tercera página es de empatía. Sí, perdón. Aquí Ujú, está De esa dividido. no he hablado todavía. Sí. Esa es ujú. que Vale. la vamos a dejar para el próximo día, porque no Vale, nos va a vale. dar tiempo Está hoy. como aparece como la tercera, ¿no? Lo primero que nos Sí. encontramos ahí es empatía. Digo, Olvidaros de la de empatía, que la vamos a dejar para el próximo día. Perdonad, que se me había olvidado deciros. Olvidaros de vale. la de empatía. Que esta ¿Y la cuál es vamos a la? hacer, vamos a arrancar por ahí el próximo día. Y lo que dices, efectivamente, es que, claro, como voy un poco acelerado, pero la primera, la de qué sabemos y qué creemos que deberíamos saber, digamos, es como una actividad de arranque. De oye, métete en el reto. ¿Vale? Ujú. Entonces empieza a pensar, a darle vueltas, a no sé qué, bla, 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 bla. Vale, lluvia de ideas, un poco de... Entonces, normalmente lo que hacemos es que esa parte la trabajamos y luego el profesor pues explica cosas, ofrece soluciones, da información, ¿eh? Y decimos, vale, y ahora ya con todo esto, venga, vamos a arrancar de verdad. ¿Qué ha pasado? Y entonces, de nuestro listado de qué sabíamos, vamos a ver qué encaja en qué ha pasado. Algunas cosas encajarán en qué ha pasado, otras en buenas prácticas, otras en tendencias y otras en ninguno, ¿vale? Entonces, digamos que ahora ordenamos lo que hemos hecho antes, más otras cosas nuevas de sentarnos a investigar realmente sobre este tema. ¿De acuerdo? Vale, entonces hay que repetirlo, digamos, en la primera parte lo hacemos y Sí, luego y lo repetimos ahí puede otra ser vez. que sí y puede ser que no. Puede Ujú. ser que algunas cosas sí, algunas cosas no. Lo que pasa es que, claro, si tú has dicho, yo que sé, ¿qué sabemos? Pues que en general la participación del alumno es escasa. Vale. Pero esto me vale en la primera. Aquí lo que necesito es que me digas, que me lo expliques. Oye, mira, pues hay un estudio de la Universidad de Monterrey que habla de la participación del alumno y hay una gráfica que dice que fíjate que efectivamente pues está el gráfico que nos puso Juan de Stuart y Rutherford que habla de que efectivamente a partir del minuto 15, entonces, vale, ahora pómelo con una explicación, digamos, técnica, que incluso con algún enlace, si te interesa, pues podéis poner ahí en explicación, ¿vale? Con consultar, pum, y ponéis un enlace donde esté esto Ujú. explicado. Bueno, lo que os apetece. Digamos que es aterrizar bien lo que habíamos puesto en la primera pregunta.
¿Ok? Vale, perfecto, ya me queda claro. Gracias. Vale, pues dejo de compartir. Son y 42. Os dejo hasta menos 2 minutos, ¿vale? Y volvemos cuando queden 2 minutos para ver si hay alguna duda y cerrar. ¿Ok? Y 42, 52, 52, 54, 55, 56, 58. Vale, perfecto. Bueno, por aquí andamos. Ahora sí, que me faltaba un montón de gente. Vale. Es la hora. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día para cerrar. Un aprendizaje que os lleváis. ¿Vale? Vamos a ir al chat, porfa. Y un aprendizaje. Pero fíjate, casi os diría, preferiría que no fuera un aprendizaje de la importancia, yo qué sé, pues el 1, 2, 4 que he explicado hoy. No. Un aprendizaje que os lleváis en relación a las metodologías o en relación a vuestra tarea profesional, una reflexión que os surge después de lo que ya hemos visto en el curso. ¿De acuerdo? Venga, una reflexión en el chat. Algunas personas, quien quiera, esto es completamente voluntario y cerramos la sesión. Mientras tanto, hoy pensáis una cosita. Entiendo que entendéis, pero lo repito porque bueno, lo repito o lo digo para que quede claro. No estoy esperando un entregable nivel universitario, ¿vale? O sea, no necesito que os pongáis a consultar papers sobre vuestro reto. No necesito que rellenéis 50 hitos de cada uno de los conceptos, ¿vale? Me vale con que haya una cosita pequeña puesta en cada sitio, pero sí que hayáis vivido. O sea, a mí lo que me interesa es que viváis la experiencia de que es trabajar un aprendizaje basado en retos con un design thinking por ahí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo era que no tuvierais que trabajar nada fuera. Es verdad que me estoy enrollando más de la cuenta y os estoy dejando poco tiempo, pero que incluso así, si no queréis preparar nada, no lo preparéis. Y si os vais a poner a hacer algo fuera de las sesiones, que sea algo muy somero, ¿vale? O sea, que yo no voy a evaluar en absoluto si habéis rellenado 5 hitos o 7 o si está para nada, ¿vale? Pero para nada, en absoluto. Lo que me interesa es que entendáis el concepto, que entendáis el proceso y que vayáis viviendo un poquito esto de trabajo en equipo, estoy online, me reparto el trabajo, bueno, voy organizándome. ¿De acuerdo? Entendido esto. Venga, por el chat. Aprendizajes que me llevo más para mí, más internos, más... Juan, disculpa. Dale, dale, dale. El grupo Sara. número 6 queremos hacer una preguntita, pero no sé si es posible. Te robamos un par de minutos al final, ¿estaría bien? Pero sí, para que me quede luego. Sí. Sí, 2 ok, minutos ya. o 1 hora, vamos. Aquí Ok, está todo el mundo gracias. durmiendo, yo tengo tiempo de sobra. Gracias. Para saber enseñar, primero debemos saber qué clase de profesionales queremos formar en nuestros estudiantes. Me parece fundamental. Para crear algo es necesario comprender lo que deseamos crear. Con un poco más de tiempo en las salas de pequeños grupos somos más eficientes y hemos avanzado hasta la primera... Vale. La organización del equipo de trabajo es clave para lograr resultados. Aplico, veo, pienso, me pregunto para que el estudiante se adentre en el reto de la temática a trabajar. La importancia de conocer el pasado, el presente y el futuro de una temática para poder aportar. Muy interesante esta metodología del aprendizaje en retos. Se dinamiza las clases y todos atentos. Se aprende haciendo. Partir siempre de lo que el estudiante sabe. Las actividades trabajadas muy dinámicas. Ejemplos a seguir. ¿Ok? Muy bien. Pues me quedo aquí. Yo me quedo aquí esperando las preguntas del grupo 6 y el resto nos vemos el martes que viene. ¿De acuerdo? En la plataforma tenéis ya la posibilidad de entregar el entregable 1 y el 2. Quien quiera entregarlo lo podéis entregar. ¿De acuerdo? Entendiendo que no voy a evaluar la profundidad de lo que hay, sino simplemente que habéis trabajado cosas ahí en el equipo. Hasta donde haya llegado me va a parecer bien. ¿De acuerdo? Es importante tener bien diseñadas las actividades del reto para que no se sienta cansancio. El trabajo cooperativo es clave. Cómo realizar el análisis de los conocimientos, poder desarrollar los retos. Fantástico. Pues nada más. Nos vemos el martes que viene. Andrea, dale. Bien, Juan, solamente unos minutitos, ¿no? Bueno, Vale, es un aguántame un segundo entonces, perdóname, Andrea.
Para todos los demás, quien quiera salir ya, puede salir. Si queréis quedar aquí para las preguntas, pues tiempo extra. Pero para quien quiera salir, que salga sin problemas, ¿ok? Venga, chao, nos vemos el martes que viene. Gracias. Perdóname, Andrea, dale. Bien, nada. Una pregunta que teníamos con respecto a la tarea que estábamos haciendo al final, ¿no? Era sobre esto de las buenas y las malas prácticas. Ujú. Estábamos como un poco confundidos, ¿no? Las buenas y las malas prácticas en relación a los conceptos que fuimos identificando en el reto o a los hitos, a la explicación que daban cada uno que fuimos identificando en los sitios. Por ahí como que no tuvimos muy claro, entonces nos quedamos Vale. debatiendo qué era, ¿no? Tal vez si nos aclara para poder ver si avanzamos un poco en esta actividad. Vale, yo te voy a dar la explicación desde dónde la veo yo. Pero dicho esto, en la medida en que vosotros vierais que a vuestros alumnos les aplica otra cosa va a estar bien seguro. Yo, digamos, en relación a lo que yo buscaba era en relación al reto, como reto. Entonces, cuando me voy a los conceptos, ¿vale? Si en el reto me vuelvo a mi reto de las metodologías activas y tal, pues, ¿qué buenas prácticas y malas prácticas hay? Pues en relación a la participación del alumno. En este momento, ¿qué se está haciendo? Mira, en la Universidad de Harvard hacen esto, en la Universidad Nacional de La Rioja hacen esto, no sé. Y luego sabe que, mira, esta Universidad de México quiso lanzar un proyecto online, hicieron esto y se hundieron. No tenían alumnos. ¿O por qué? Pues por esto, pues. Entonces, para mí la idea es, de cada uno de esos conceptos que forman parte del reto, qué buenas prácticas y qué malas prácticas encontramos hoy en día que estén en marcha o que acaban de, o que, ¿sabes? Bueno, esto es. Entonces, para mí era en relación a cada uno de los conceptos del reto. No necesariamente sobre un hito histórico, pero sí de cosas que se están haciendo ahora, ¿vale? Entonces, que en realidad... Y además, en ese aspecto me parece muy interesante, claro, ya dependiendo de cuál sea vuestro reto, pues por ejemplo, alguna técnica de análisis de la competencia. Imaginaos que estáis en un proyecto en el que están en un reto que tienen que solucionar un problema que hay en una industria o en una empresa, ¿vale? ¿Qué buenas prácticas? Pues vamos a ver qué está haciendo la competencia en nuestro país, bueno, la competencia en nuestra ciudad, la competencia en nuestro país y la competencia fuera de nuestro país, ¿no? Y eso al final es un análisis de las buenas prácticas, porque si a las empresas les va bien es que son buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede usar muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, mira, en educación, en el mundo marketing, es que, ay, se me ha olvidado el nombre ahora. Bueno, hablan mucho de esta gente que se va a los coles haciéndose pasar, entre comillas, por un papá o una mamá, para entender cuál es el modelo del colegio, ¿no? Y hace preguntas y... Bueno, pues esto es un análisis de la competencia que tiene que ver con entender buenas prácticas, porque si me voy a colegios que para mí son un referente, pues aprendo de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero eso, en mi cabeza estaba el reto de manera global y los conceptos estos que haya desgranado del reto de manera concreta y qué buenas prácticas se están haciendo en torno a eso, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Estamos más claros. Gracias. Ok. ¿Alguna cosa más? Juan. Sí, dale. Ya, Juan, nosotros la verdad es que nos perdimos un poquito nuevamente sobre la pregunta que dice, ¿qué sabemos que ha pasado? Donde ya tenemos dos conceptos. Por decir, un concepto es habilidades blandas. Ahora, vamos con el hito. En el hito nosotros vamos a hablar, en este caso, ¿qué sabemos que ha pasado? Por ejemplo, sobre habilidades blandas. Bueno, ¿quién habló primero sobre esto? Perfecto. Tal Era exactamente teórico, lo que te iba a tal... decir. Ya. Ya. Porque como aquí dice hito, fecha, a fecha, ¿qué quiere decir? Por decir, el teórico tal en tal fecha lanzó su teoría indicando esto, pero a la vez aquí parece que yo entendí también que en el concepto nosotros teníamos que poner qué es lo que nosotros entendíamos de esto, basado de lo que ese autor ha dicho, ¿o no? Estoy No, perdida. por mi lado no. O Ya, sea, no, yo lo que buscaba era simplemente el dato. Entonces, ya. A concepto, ver. Ujú, habilidades blandas. ujú, Hito, eso, pues, ¿quién habló primero de habilidades blandas? Pues lo hizo ujú, en una ujú. charla en no sé dónde, Ya, el personaje tal. ya. Explicación. Pues hombre, él Ajá. venía de un histórico de entender que la educación no sé cuántos y finalmente, o para más, o mira, la charla la tienes en este enlace, pum, y pones el enlace. Para mí ya está.
¿vale? Pero aquí tenemos algunos hitos sobre el mismo concepto. Claro, eso es. Un mismo concepto puede tener, pues, por ejemplo, uno puede ser quién habló por primera vez de habilidades blandas. Otro Ya. hito, Ajá. otro hito puede ser cómo han evolucionado el concepto de habilidades blandas a lo largo de la historia, ¿no? Pues ese hito no es de ya. un día, es de los Ya. años, pues entre el 2000 y el 2023. Bueno, igual ahí no Ok. han evolucionado mucho, pero entre el Ok. 1950 y el 2023, Ujú, ostras, pues al principio las habilidades blandas eran el trabajo en equipo y ya está. ujú, Y ahora ya. resulta que pues la empatía, la creatividad, pues cómo han ido evolucionando. Pues esto es otro Ok. hito, ¿vale? Ok, Y luego sobre habilidades ok. blandas, pues igual si te pones a investigar mucho, pues qué se ha entendido por trabajo en equipo a lo largo de la historia. Pues podría ser otro. Bueno, depende ya de Ya. lo que quieras, pero básicamente es simplemente el dato, digamos, histórico de qué es lo que ha pasado, Ujú. ¿vale? Para poder entender luego ya presente y futuro, presente y tendencias. Ok, ok. Ya. Y perdóname Gracias. que ya he terminado con la Gracias. explicación, de manera que cuando te pongas a idear y digas, oye, pues vamos a idear una manera de trabajar el trabajo en equipo con los alumnos, ¿vale? Pues en esa fase de idear, claro, si tú entiendes que, fíjate, pues antiguamente se hablaba de esto y esto era buena idea y luego se perdió, pues mira, vamos a rescatar esta idea de antiguo y tal. Bueno, y ya tienes ahí información suficiente para poder ir mezclando cosas para crear cosas nuevas, ¿vale? ¿Ok? Ya. Gracias. Gracias, Ok. Juan. Gracias a Gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta Nos luego. Un vemos. abrazo. Hasta Nos vemos el luego. martes.